Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos de vuelta a nuestro curso de cálculo vectorial con GeoGebra. Les recuerdo que se suscriban al canal, pues estaremos tratando todo el contenido del curso de cálculo vectorial. En el día de hoy presentaré dos ejemplos, dos ejemplos prácticos en donde utilizaremos la norma o la magnitud de un vector que presentamos en el video anterior. Bueno, entonces comenzamos. En física, la distancia recorrida, que la vamos a denotar con dr, por un móvil es la longitud de su trayectoria, la cual es una magnitud escalar. La distancia recorrida es una magnitud escalar. Por otro lado, ya el desplazamiento, que lo vamos a denotar por delta x de ese móvil, es una magnitud vectorial. El punto inicial del vector que representa el desplazamiento es la posición inicial del móvil y su punto terminal es la posición final. Entonces veamos este ejemplo aquí. Una bola de billares se encuentra en una mesa inicialmente en el punto A igual a un 1,3 cuartos. Es golpeada y en su trayectoria toca los puntos B igual a 2,5 medios, y C es igual a 7 cuartos, 2, D es igual a 0,1, hasta llegar al punto E igual a 3 cuartos, 1 tercio. Aquí ahorita vamos a ver la figura, mírenla aquí está la bola inicialmente en el punto A, que nos dice que es 1,3 cuartos. Luego es golpeada y toca el punto, este punto de aquí, el punto B, que tiene coordenadas 2,5 medios. Luego toca el punto C, que tiene coordenadas 7 cuartos, 2, este punto de acá. Luego toca al punto D, que tiene coordenadas 0,1 y llega hasta el punto E, que tiene coordenadas 3 cuartos, 1 tercio, este punto de aquí. Entonces, hallar la distancia recorrida por la bola y el desplazamiento total con su magnitud. Entonces miren que la distancia recorrida por la bola ya sería la suma de este recorrido de aquí más este recorrido de aquí, más este recorrido de aquí, más este recorrido de aquí. Esa sería la distancia total recorrida por la bola. Ya el desplazamiento simplemente es desde el punto A hasta el punto E, que es su punto final, hasta donde llega esa bola. Ya el desplazamiento sería el vector AE, pero la distancia total recorrida sería la suma de esta longitud más esta longitud, más este recorrido, esta longitud, más este recorrido de aquí. Y eso es lo que vamos a realizar en este primer ejemplo. Como les dije, la distancia recorrida por la bola, dr, es la suma de la longitud de las trayectorias AB, BC, CD, DE. Es decir, esa distancia recorrida es igual a la norma del vector desplazamiento AB más la norma del desplazamiento BC más la norma del desplazamiento CD más la norma del desplazamiento DE. Entonces vamos a calcular la norma de este desplazamiento, la magnitud de este desplazamiento, que es la raíz de 2 menos 1 elevado al cuadrado. ¿De dónde sale ese 2 menos 1? Aquí vamos a ver, el punto A es 1,3 cuartos, el punto B es 2,5 medios, tenemos que restar B menos A, y a ese B menos A es que le vamos a hallar la norma. Usted puede comprobar, 2 menos 1 son 2 y 1 son las primeras componentes de estos puntos. Miren que 2 es la primera componente del punto B, 1 es la primera componente del punto A. Ahora, 5 medios es la segunda componente del punto B, menos 3 cuartos, que es la segunda componente del punto A, y esas serían las componentes. 2 menos 1 es la primera componente del vector AB, 5 medios menos 3 cuartos es la segunda componente del vector AB. Recuerden que para hallar las componentes de un vector que va desde un punto A hasta un punto B, usted tiene que restar las componentes del punto final menos las componentes del punto inicial. Y ahí usted le halla la norma a ese vector AB, 2 menos 1 elevado al cuadrado, más 5 medios menos 3 cuartos elevado al cuadrado. Vamos con este de aquí. La norma de este vector, el vector BC, lo mismo, usted va a restar las componentes de C menos B. Recordemos acá quién es C. C es 7 cuartos, 2, menos las componentes del punto B, que es 2,5 medios. Eso usted lo tiene que realizar. 7 cuartos menos 2 elevado al cuadrado. Esta es la primera componente del vector desplazamiento BC.
2 menos 5 medios es la segunda componente del vector BC, eso elevado al cuadrado. Lo mismo usted puede hacer con el vector CD, que es el vector que va desde C hasta D. Usted resta las componentes de D menos las componentes de C y después obtiene la norma, que es la raíz de esas componentes elevadas al cuadrado, la suma de esas componentes elevada al cuadrado. Aquí quedaría menos 7 cuartos elevado al cuadrado más 1 menos 1, 1 menos 2 elevado al cuadrado. Esta es la primera componente del vector desplazamiento CD. 1 menos 2 es la segunda componente del vector desplazamiento CD. Finalmente, con el vector DE, usted, para obtener las componentes de este vector, usted resta las componentes de E menos las componentes de D, y así después obtiene usted la norma, la raíz de la primera componente, 3 cuartos elevado al cuadrado más 1 tercio menos 1 elevado al cuadrado, recordando quiénes son D y quiénes son E. Usted resta E menos D y ahí obtiene las componentes de ese vector desplazamiento, que son las que estoy colocando acá. Ahora, bueno, aquí usted pues 2 menos 1 al cuadrado es 1. 5 medios menos 3 cuartos, compruebe que 5 medios menos 3 cuartos es 7 cuartos. Luego aquí lo eleva al cuadrado. Vamos con este de acá. 7 cuartos menos 2, compruebe que eso es menos 1 cuarto. 2 menos 5 medios, compruebe que eso es menos 1 medio. Aquí menos 7 cuartos elevado al cuadrado. Bueno, aquí podemos quitar este menos, pues cualquier número elevado al cuadrado siempre da positivo. 1 menos 2 elevado al cuadrado. 1 menos 2 es menos 1 elevado al cuadrado, quedaría 1 positivo. 3 cuartos al cuadrado. 1 tercio menos 1, compruebe que es menos 2 tercios y luego lo eleva al cuadrado. Ahora aquí compruebe ya esta operación, yo se la voy a dejar a usted como ejercicio. Compruebe de que cuando usted eleva al cuadrado 7 cuartos elevado al cuadrado es 49 sobre 16. Cuando usted lo suma con 1, verifique que eso les da 65 sobre 16. Aquí menos 1 cuarto elevado al cuadrado es 1 sobre 16, más 1 sobre 2 elevado al cuadrado es 1 cuarto. Compruebe de que esa suma es 5 sobre 16. Después saque la raíz, quedaría raíz de 5 sobre 16. 7 cuartos elevado al cuadrado es 49 sobre 16. 49 sobre 16 más 1, compruebe que es 65 sobre 16. Y acá 3 cuartos al cuadrado más menos 3 medios elevado al cuadrado. 3 cuartos al cuadrado es 9 sobre 16. Menos 3 tercios, menos 2 tercios elevado al cuadrado es 4 sobre 9. Compruebe que esa suma al final le da 145 sobre 144. Luego pues saca la raíz de estas fracciones de aquí, la raíz de este más la raíz de este más la raíz de este más la raíz de este. Compruebe ya con una calculadora que eso es aproximadamente 5.59. Entonces esa es la distancia total recorrida por esa bola en la mesa. Por otro lado, bueno, nos están pidiendo también el desplazamiento de esa bola. Recordemos, como les dije al principio, ya el desplazamiento es el vector que va desde A, el punto inicial, hasta el punto en la posición final, que es E. AE es ese vector desplazamiento. Las componentes del vector del punto E son 3 cuartos, 1 tercio, menos las componentes del punto A, que son 1,3 cuartos. Usted realice la suma. 3 cuartos menos 1, compruebe que eso es menos 1 cuarto. 1 tercio menos 3 cuartos, compruebe que eso es menos 5 sobre 12. Y ahí ese sería el vector desplazamiento. Ahora nos están pidiendo también la magnitud de ese desplazamiento. Vamos a hallar la norma entonces del vector AE. La norma es igual a la raíz de la primera componente elevado al cuadrado. Yo aquí miren que no estoy colocando ya el menos, pues cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo, por lo tanto no es que sea necesario colocar aquí el negativo. Quedaría 1 cuarto al cuadrado más aquí menos 5 sobre 12 al cuadrado. Lo mismo también para este, que no es necesario colocar el menos, pues el menos va aquí dentro, pero pues como lo vamos a elevar al cuadrado, ya no es que sea tan importante, no es que sea tan necesario colocarlo aquí dentro. 1 cuarto elevado al cuadrado es 1 sobre 16.
5 sobre 12 elevado al cuadrado es 25 sobre 144 y realice esta operación, suma de estas fracciones, compruebe que eso es 17 sobre 72. En total nos quedaría entonces la raíz de 17 sobre 72. Ese sería el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento de esa bola. Vamos con un segundo ejemplo. Una región de forma triangular tiene sus vértices en A igual a 0,2, B igual a 5,5 y C igual a 2,0. Entonces vamos a hallar la longitud de los lados de esa región triangular y el perímetro de la región. Además de eso, diga de qué tipo es ese triángulo. Entonces mírenlo aquí donde tenemos el triángulo, la región triangular. El punto este de aquí es A igual a 0,2. Este punto B es 5,5 y este punto C es 2,0. Entonces vamos a hallar la magnitud de cada uno de los lados de esta región triangular. Tenemos entonces que AB, la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, es la raíz de, usted reste B menos A y después obtenga la norma de esa resta de B menos A. 5 menos 0, 5 es la primera componente del punto B, menos 0 que es la primera componente del punto A, elevado al cuadrado, más 5 que es la segunda componente del punto B, menos 2 que es la segunda componente del punto A. Entonces quedaría 5 menos 2 elevado al cuadrado. Y eso es igual a raíz de 34. Vamos con este otro lado, BC, que es igual. ¿Usted qué hace? Pues reste C menos B. Las componentes de C son 2,0. Las componentes de B son 5, 5. Entonces reste componente con componente. Primera componente menos primera componente al cuadrado. Segunda componente menos segunda componente al cuadrado. Realice esas operaciones aquí. 2 menos 5. 2 menos 5 es menos 3. Elevado al cuadrado es 9. 0 menos 5 quedaría menos 5. Menos 5 elevado al cuadrado es 25. 25 más 9 da 34. Entonces la magnitud de este lado, BC, es igual a la raíz de 34. La magnitud ya del lado AC es igual a la raíz de C, que es 2,0, y A, que es 0,2. Reste las componentes de C menos A. Y aquí quedaría entonces la primera componente menos primera componente, 2 menos 0 elevado al cuadrado, más 0 menos 2 elevado al cuadrado, y eso es igual a raíz de 8. El perímetro, recordemos que el perímetro ya de una región poligonal es la suma de la medida de cada uno de sus lados. Tenemos un triángulo, la medida del lado AB más la medida del lado BC más la medida del lado AC es el perímetro de aquella región triangular. Lo que nos dio fue raíz de 34, esta primera, más la raíz de 34, que es la medida de este lado, más raíz de 8, que es la medida de este lado, y eso es aproximadamente 14,49. Dado que la norma de este lado AB es igual a la norma de este lado BC, pero es diferente a la norma del otro lado o a la magnitud del otro lado, entonces el triángulo es isósceles. Esta región triangular, miren que este pedacito de aquí, este segmento de aquí, este lado mide raíz de 8, eso fue lo que mostramos, y estos dos lados de acá ya miden raíz de 34, raíz de 34. Entonces esa región triangular es isósceles. Los dejo con esta lista de ejercicios. Determine la distancia más cercana desde 2, menos 3,4 a cada uno de los siguientes conjuntos. Al plano YZ, va usted a hallar la distancia más cercana desde ese punto hasta el plano YZ. Digamos como que el punto en el plano YZ que se encuentre más cercano a 2, menos 3,4, ¿cuál será? ¿Y cuál será esa distancia? Recordemos que el plano YZ es el plano X igual a 0, el que consiste de todos los puntos tales que su primera coordenada son 0. Al plano XY, usted va a hallar la distancia más cercana desde este punto hasta el plano XY, que es el mismo plano Z igual a 0. Está formado por todos los puntos cuya tercera componente, es igual a 0. Ahí la distancia también más cercana desde este punto al plano XZ, que es el plano Y igual a 0,
hay la distancia más cercana desde este punto hasta el eje Z. Ya el eje Z consiste de todos los puntos que la primera y segunda componente son 0. Todo punto en el eje Z, la primera y la segunda componente es igual a 0, son iguales a 0. También ya la distancia más cercana desde 2, menos 3,4 hasta el eje X. Todo punto en el eje X satisface de que la segunda y la tercera componente son 0. Y también la distancia más cercana desde 2, menos 3 hasta 4 hasta el eje Y. Todo punto en el eje Y satisface que la componente en X y la componente en Z son iguales a 0. Sean A igual a menos 3, 0 y B igual a 3,0, encontrar el conjunto de todos los puntos C igual a XY, tal es que la norma de este vector CA más la norma de este vector CB es igual a 8. Aquí le estoy dando la solución. Es la elipse X al cuadrado sobre 16 más Y al cuadrado sobre 7 igual a 1. Entonces, se tiene que realizar quién es el vector CA, quién es el vector CB con estos datos que le están dando acá y comprobar de que es los puntos XY que satisfacen esta condición son los que se encuentran sobre esta elipse. Ahora sea A igual a menos 1,3 o tenga todos los puntos B igual a 3, Y, tales que la norma del vector AB sea igual a 3. Entonces, gracias por su atención y recuerden, se suscriben a este canal donde continuaremos hablando sobre nuestro curso de cálculo vectorial. Nos vemos en un próximo video. Chao.